Tenemos, amados hermanos, en el fondo una imagen de algo que nos representa muy bien qué es un refuerzo. El ajedrez es el juego ciencia, es el juego donde no es producto del azar, donde se tiene que ejercer el intelecto, la estrategia, y entonces, pues precisamente nos sirve de mucha ilustración para lo que en esta mañana vamos a considerar. Ahí vemos que el jugador está moviendo una ficha muy clave, como es el caballo. El caballo tiene una particularidad que puede moverse de una manera estratégica, y el que lo sepa aprovechar pues causa gran destrozo. Ahí no alcanzamos a ver por la figura de la cámara, pero ahí está amenazando a nada más y nada menos que la reina, la figura fecha que defiende al rey. Entonces, asimismo Dios, como aquel que está al frente y que mueve todo en la obra, en su trabajo, en su proyecto, Él va incluyendo o va moviendo elementos que son de mucha bendición. Entonces, vamos a entrar en materia, y para que nosotros podamos aprovechar los refuerzos que Dios tiene para su obra, es importante que nosotros tengamos en cuenta la unidad. La unidad es un factor muy relevante a la hora de obtener un objetivo, sea a mediano, corto o largo plazo. En especial a mediano y largo plazo, la unidad es muy, muy importante. Tenemos también una figura donde se necesita trasladar una carreta con una serie de materiales y todos están haciendo el mismo esfuerzo, todos están trabajando para el mismo objetivo. Cuando alguno no quiere empujar, sino que lo arrastre, no está alando, pues el trabajo es mucho más dispendioso. Por eso, cuando se trabaja en equipo, esto aliviana las cargas y aumenta la productividad. Siempre, mire que los países que han procurado estar unidos en todas estas cosas que han sobrevenido y que han logrado pues sortearla, vemos que han salido más rápido. Por ejemplo, en este caso, esta cuarentena. ¿Por qué? Porque todos se ponen de acuerdo. Pero cuando eso va desde el hogar, cuando el uno dice una cosa y el otro va para otro lado, la Biblia dice que una casa dividida no permanecerá. Entonces, para que la unidad y para que el trabajo y para que cada elemento que el Señor va ubicando en su obra pueda alcanzar el objetivo, pues, como lo digo yo, preparado por el Señor, es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese espíritu de armonía, de empatía, para que haya un sano compañerismo y obviamente entre todos alcancemos la meta que el Señor quiere. Ahora bien, ¿qué es un refuerzo? El término refuerzo hace referencia a la acción y consecuencia de fortificar, vigorizar, compensar o subsanar algo. O sea, un refuerzo es para mejorar o para mantener, para relevar. Por ejemplo, en los deportes uno ve en el fútbol que cuando el equipo, algún jugador ya está cansado, lo relevan. O cuando un jugador no entró en la estrategia, lo relevan. Pero el objetivo es que el equipo dé su mejor esfuerzo. Entonces, el refuerzo también puede tratarse de aquello que se emplea para brindarle resistencia o solidez a algo. O sea, viene para que sea más firme, para que sea más fuerte. Ahora, la unidad, el término unidad viene del latín unitas y habla de la imposibilidad de división. Mire qué preciosa esta definición. Es la imposibilidad de división.
Se dice que es aquello que no es posible separar una unidad sin modificar su integridad. Por eso en la primera definición dice que es la imposibilidad de división, porque si se trata de dividir, se va a afectar su esencia o su integridad. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Que nosotros, dijo el Señor allá en Juan 17, orando al Padre: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No que nosotros seamos idénticos, la copia del uno del otro. No, no, cada uno somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Pero sí quiere que seamos uno en carácter, que seamos uno, que tengamos todos un mismo objetivo, un mismo ánimo, un mismo aliento, un mismo espíritu de agradar al Señor. Ahora, vamos a mirar, amados hermanos, este mapa. Nosotros vemos que el apóstol Pablo está ahí en Corinto. En la parte izquierda vemos que parte de Corinto en la provincia de Acaya y atraviesa el mar Egeo y llega a la ciudad de Éfeso. Ahí llega y se queda unos días y sigue navegando para llegar a Cesarea. Luego sube a Jerusalén para cumplir un voto que encontramos en el libro de Números, los votos de Nazareato, que debía raparse la cabeza, y dice la palabra que él se rapó la cabeza en Cencrea. Cencrea es cerca de Corinto. Y de Jerusalén regresa a Antioquía, que es el centro de operaciones de la obra misionera. Dice la palabra que se queda unos días ahí y arranca. Vemos ahí esas líneas punteadas y resaltadas en verde, que es el inicio del tercer viaje misionero. Y dice que él va recorriendo todas las iglesias que ya habían sido establecidas para consolidarlas, y desciende a Éfeso. Bueno, ahorita miraremos la relevancia. Quise mostrarles el mapa para que tengamos en cuenta algunas cosas. Cómo el dueño de la obra mueve sus fichas para que vengan los refuerzos. Entonces, vamos a mirar o a estudiar estos versículos que nos competen en esta mañana bajo tres aspectos enfocados en la necesidad. Recordemos que un refuerzo viene porque previamente hay una necesidad. Entonces, lo primero que encontramos, amados hermanos, es que hay una necesidad notada. O sea, si nosotros no vemos o no admitimos, no reconocemos que hay una necesidad, pues vamos a seguir en la misma condición, en el mismo estado. Por ejemplo, si uno no reconoce, por ejemplo, que nuestra vida espiritual no es la mejor, que no estamos en el mejor nivel, que no estamos haciendo lo que antes hacíamos o lo que antes éramos, si no lo reconocemos, nunca vamos a hacer nada para ello. Pero si lo reconocemos, vamos a hacer algo. Y eso es lo primero que encontramos aquí. Éfeso era una ciudad muy importante para el mundo antiguo, muy comercial, muy estratégica. Pablo siempre la tuvo en su óptica, porque quiero decirles que el hecho de que nosotros seamos guiados por Dios no quiere decir que el Señor anula nuestras capacidades cognitivas que Él mismo nos dio, de ninguna manera. Por eso Eclesiastés dice: lo que tengas a la mano hacer, hazlo, hazlo. Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo en el que se puede ser muy productivo y hay tiempo en el que, por más que se quiera, ya es el momento de ser un poco cesante. Entonces, para Pablo, Éfeso era una ciudad muy importante para la extensión del evangelio. Siempre lo consideró desde el primer viaje misionero. Pero no era el tiempo de Dios. Y por eso en el segundo viaje, el Señor se lo prohibió. No entre allá. Aquí el Señor no le prohíbe porque Pablo viene de regreso. Él viene contra el tiempo. Él tiene un mes para ir de Cencrea a Jerusalén. Eran las disposiciones que hacía el voto de Nazareato. Ahora,
Entonces le mostré hace un momento en el mapa que mientras sale Pablo acompañado, dice la Biblia, que salieron como si fueran todos para Siria. O sea, como si fueran todos a dar la vuelta para Antioquía. Pero resulta que cuando llegan a Éfeso, Pablo entra a la sinagoga, enseña la palabra y, a diferencia de los otros lugares, la iglesia la sinagoga en Éfeso le dice a Pablo: quédate, no se vaya, por favor, quédese, que está buena la enseñanza suya. Pero él no podía. Entonces Pablo deja a Aquila y Priscila, que eran sus compañeros y venían ayudándole, los deja ahí en Éfeso y les dice: yo no puedo quedarme más, yo sí quisiera, porque yo anhelo mucho estar aquí, esta ciudad me apasiona por lo que representa, lo que puede representar para la obra misionera, pero yo tengo un compromiso con Dios y yo me voy. Pero él les dice algo: volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Esa expresión, si Dios quiere, quizás ellos no entendían, pero ¿por qué no va a querer Dios que conozcamos la palabra? Es que Pablo ya había tenido una experiencia que él quería ir a Éfeso y Dios le dijo: no. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era Macedonia. Por eso terminó yendo a Filipos, a Tesalónica. Entonces, mire de que, listo, Pablo sigue, pero se queda ahí Aquila y Priscila. Y mientras Pablo está dando esa gira, termina su viaje de regreso, llega a Jerusalén, llega también arriba a Antioquía, se queda allá unos días, da informes de todo, y se prepara para regresar a confirmar, a hacer su trabajo misionero, que es su tercer viaje. En todo ese tiempo que pasa, Dios, que es el dueño de los tiempos y las sazones, dio testimonio que el tiempo de Éfeso había llegado. Pero mire de que no fue Pablo quien iba a hacer ese trabajo de apertura. Él pasó, pero no se quedó ahí, sino quienes vinieron: Priscila y Aquila, y luego, como vamos a mirar, Dios mueve a Apolos. Entonces, Pablo viene acompañado de Priscila y Aquila, de Corinto, ya lo miramos. Y vemos, amados hermanos, que a medida que va pasando el tiempo, cuando estaban en Corinto, vemos que se menciona primero Aquila en el versículo 2, Hechos 2, 18:2 dice: y halló a un judío llamado Aquila. Y empieza a presentar en primer lugar a Aquila. Pero luego que ellos van creciendo en el conocimiento de la palabra y colaborando al apóstol Pablo, se marca algo que en el Antiguo Testamento también vemos ejemplos, pero que el machismo encerrar a Dios en la visión que yo tengo. O sea, tratar de argumentar que Dios se mueve o actúa como a mí me parece. De resto es imposible a Dios en un concepto humano. Entonces vemos que a Priscila Dios le va dando un realce ministerial, sin demeritar, claro está, amados hermanos, su posición en el hogar. Todos sabemos que en el hogar la cabeza es el varón, pero eso no obliga que Dios en un momento dado quiera usar más la esposa que el esposo. O sea, no es una ley que en una pareja de hombres, de creyentes, de hombres y mujeres, que ambos aman al Dios y anhelan servir, no es una ley que siempre el hombre sea el más usado por Dios. No, eso no lo maneja el hombre, ni él lo quiere, eso lo da Dios. Y Priscila, miren lo que significa. Priscila significa una pequeña prisca, y el término prisca se refiere a aquella persona que es anciana o venerable. Anciana no en la edad, sino en la posición. Entonces, mire de que del nombre que pusieron a ella ya le estaban como marcando una pauta. Pero el término Aquila, pues es claramente la definición de un águila.
Entonces, mire que Pablo simplemente dio como el preámbulo allí, pero no se quedó en Éfeso. ¿A quién dejó? A una pareja de colaboradores para que siguieran atendiendo la necesidad en ese lugar. Ahora, ya Pablo se dio cuenta que había una necesidad. Y aunque Pablo, pues, él era el instrumento por Dios como apóstol a los gentiles, claramente que el que primero notó esa necesidad fue el Señor, porque el Señor es el dueño de la obra. Ahora, cuando una necesidad es notada, es necesario que sea abordada. Es necesario que sea abordada. Mire, le voy a leer del versículo 24 al 26. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aquí vemos un segundo paso para un refuerzo. Y es que cuando una necesidad ya ha sido identificada, es necesario tomar cartas en el asunto. Si nosotros vemos una falencia, es necesario tomar cartas en el asunto. Es lo que se refiere a esto, una necesidad abordada. Ahora, ¿quién es el que primero marca la pauta y debe marcarla? El Señor. Entonces, todo movimiento hecho por el Señor es para un crecimiento de su obra. Si nosotros siempre procuramos estar detrás del Señor, el Señor es el que se encarga de mover, de llevar o de traer. Hay personas que parecieran ser muy volubles, pero están siendo movidas para dejar una huella, suplir una falencia, pero luego el Señor la puede mover para otro lugar. Eso lo vemos, hay pastores que en 20 años de ministerio han estado en 5 o 6 iglesias y en todas Dios les ha usado para algo. Pero hay pastores que llevan 20 años y más y han estado en la misma iglesia. ¿Quién maneja eso? Dios. Influye el tipo de ministerio que Él le ha dado, el carácter, la personalidad del obrero. Influyen muchas cosas que el que sí sabe manejarlas y acoplarlas bien es el Señor. Entonces, si nosotros nos dejamos mover por Dios, eso será para beneficio de la obra, para un crecimiento de la obra. Pero es importante tener en cuenta algo, amados hermanos, y es que aquella persona que quiere servir a Dios, sea un líder, sea un creyente, sea un colaborador de tiempo completo o un pastor, nosotros debemos entender que si Dios nos ha hecho útiles, es para hacer algo en su obra. Por lo tanto, en nosotros debe haber una disposición de llegar a reforzar un trabajo. Es un error totalmente, muy lamentable. Por ejemplo, que sale un líder y llega el otro y dice: no, yo vengo a salvar esto porque aquí esto era un cementerio, esto aquí estaba muerto. No, solo que la otra persona hizo la función con el ministerio y los dones que Dios le dio. Quizás por eso lo han puesto a usted, para que cumpla su ministerio y supla lo que la otra persona no tenía. Lo mismo, un pastor que es trasladado, no debe llegar a decir: pero es que aquí no hay nada, o después de decir: no, yo tengo 3 meses aquí y en 3 meses Dios ha avivado esto parecía un cementerio, una mortandad. Porque muchas veces pasa de que hay, como dice Pablo a los Corintios, que hay un obrero que trabaja y siembra, pero otro es el que recoge. Entonces, ¿será que el que recoge tiene más mérito que el que siembra? No,
porque si no hubiera sembrado, ¿qué iba a recoger el otro? Por eso nosotros debemos abstenernos de robarle la gloria a Dios. Como dijo Spurgeon, no hablemos tanto de lo que nosotros hacemos por la obra de Dios. No demos tanto énfasis a que yo sí, que yo aquello, porque estamos robándole la gloria a Dios. Más bien, hablemos de lo que Dios con su gloria ha hecho en nosotros, porque somos muy necesitados de Él. Entonces, cuando Dios mueve a alguien, hay movimientos aún dentro de la misma congregación. Cuando se cambia un líder, no siempre un líder se cambia porque está malo, simplemente porque Dios ve que cumplió su función y es necesario darle la oportunidad a otro para que crezca y el otro también aprenda que el hecho de que uno esté un momento bajo autoridad no es eterno, sino que hay que seguir creciendo en todo. Entonces es importante disponernos para reforzar el trabajo, pero también entender que hay una visión que nosotros debemos acoplarnos a ella, una visión que le ha dado Dios, que la ha colocado Dios. Cuando el Señor me permitió salir a la obra, yo salí fue como obrero carcelario. Mi lugar de trabajo fue la cárcel. Y yo nunca había entrado así solo a una cárcel. Había acompañado a mi pastor, el hermano José Olivo Silva, en una o dos ocasiones a unos cultos especiales. Lo había acompañado, pero de ahí no más. Sin embargo, cuando el Señor me hace el llamado, pues yo voy allá un día de visita, sin conocer a nadie, simplemente preguntando por una persona, cuando eso era muy fácil entrar a la cárcel. Y pues fue todo nuevo para mí, fue nuevo. Sin embargo, el pastor José Mero, quien fue el que tenía esa visión y nos movió para hacerlo, él dijo: empiece a visitar las iglesias y promueva el trabajo carcelario. Esto fue un reto fuerte porque prácticamente yo debía visitar una iglesia en cada culto. Y pues muchas veces, o este trabajo carcelario no para todos es muy aplaudido, ni dan deseo de apoyar. Entonces, pues, era parte del proceso. Pero de las cosas que yo le agradezco a Dios por haberme permitido ese privilegio, fue precisamente que me amplió la visión. Cuando uno se empieza a congregar en una iglesia, uno cree que el modelo de iglesia es el de mi iglesia. Nosotros tuvimos la bendición, en mi caso, estuvimos un año y un poquito bajo la sombra, la cobertura del ministerio que Dios le dio a nuestra hermana Edilia. Ella nos dio, pues Dios a través de ella nos dio las bases, nos dio los principios, el celo por Dios, por la palabra, nos dio muchas cosas. Pero luego Dios nos mueve para iniciar un trabajo, apoyar para el inicio de un trabajo en lo que es la iglesia de la Panamericana con el pastor Olivo. Y el pastor Olivo tiene un ministerio muy fogoso, muy ferviente. Así que desde el inicio, ese anhelo del bautismo en el Espíritu Santo y el deseo de que ojalá en todos los cultos se manifestase la gloria de Dios. Y eso es muy bonito, eso es muy precioso. Sin embargo, uno puede caer en el error de pensar de que si no hay lenguas, si no hay danzas, si no hay esas experiencias y expresiones carismáticas, entonces no está Dios. Y eso es un error, porque se va gestando en nuestro corazón un orgullo supuestamente espiritual, pero el orgullo es pecado. Y cuando el Señor me va moviendo por todas las iglesias, yo voy notando que en todas está el Señor. En todas obra el Señor, pero que no de la misma manera. Empiezo a notar que a cada pastor Dios le dio un ministerio, Dios le dio una visión, y que cada iglesia tiene una visión, y que de acuerdo a esa visión, aunque para lo otro parezca
sin sentido, para quien Dios se la dio, esa es la manera como Dios le va dando crecimiento a la obra. Y Dios es Dios. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a reforzar un trabajo, no lleguemos diciendo como pasa con las fieras, los leones, que cuando viene un nuevo, llamémoslo así, rey de la manada, lo primero que hace es matar a las crías del antiguo rey. ¿Por qué no? No, la obra es de Dios. Nosotros debemos entender que si Dios nos incluye en algo, nosotros no somos ni el inicio ni el fin de la obra. Somos un eslabón más, como está ahí en la imagen. Un engranaje más para darle continuidad a la obra. Pero nosotros no somos ni el fin. Es tan triste escuchar a las personas que dicen, si me voy la obra se acaba. Es que si yo no estuviera aquí la obra estuviera muerta. Es que si yo no estuviera aquí, mejor dicho, nadie oraría, nadie ayunaría, nadie evangelizaría. No, hermano. Guárdenos el Señor de proferir semejantes necedades. No, es el Señor que nos dio algo y Dios nos permite el privilegio de introducirnos en su labranza y ser sus colaboradores. Pero de igual manera, ¿qué teníamos nosotros? Nada. Lo único que éramos cueva de ladrones, guarida de demonios. Éramos unos instrumentos del mal y Dios nos salvó. Por su gracia nos limpió, por su gracia nos capacitó y por su amor y su gracia nos dio un don, un talento. Por eso no debemos enorgullecernos de que por lo que ahorita podemos hacer. Por ejemplo, yo tengo claro que si Dios me permite hoy enseñar su santa palabra, es su pura gracia, nada de mí, es Él en mí. Si Él se retira de mí, Dios me libre en su misericordia. No queda más que un escaparate vacío. Es Dios el que hace las cosas. Si algo podemos hacer en la obra, si yo puedo ser una columna de oración, si yo puedo ser una columna de evangelismo, si Dios me ha prosperado y ser una columna de inversión en la obra, si yo puedo tener carisma para trabajar con los niños, para trabajar con los ancianos, si yo siento el anhelo de hacer aseo en el templo y lo hago bien, si a mí me place estar de ujier y atender con gusto y con gozo a todos los que van llegando a una iglesia, hermano, eso es Dios el que nos dio ese privilegio y nos ha incluido para que reforcemos un trabajo. Pero la gloria siempre se la debemos dar a Dios. No debemos desestimar el trabajo anterior, ni pensar que con nosotros se acaba todo. Nunca jamás. La obra es de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante tener esa actitud que encontramos tanto en Priscila y Aquila y en Apolos. Una actitud de discípulo, una actitud de querer siempre aprender, a pesar de que nosotros seamos maestros. Maestro en el sentido de que pueda ser un líder, un pastor, un colaborador. A pesar de que sepa hacer algo, siempre podemos aprender. Y mire, en Proverbios capítulo 27, el versículo 17, encontramos un texto que nos muestra que esto es un principio. Dice la palabra del Señor: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Por qué es importante el congregarnos? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, por mí que sigamos así, cultos virtuales, no tengo que verle la cara a nadie, no tengo que llegar allá a tal hora, no tengo que ir vestido así, que no sé cuándo. Pero precisamente, es que ¿cómo se manifiesta el crecimiento? Pues cuando usted y yo estamos interrelacionándonos con otro, cuando tenemos que admitir a otra persona que de pronto no sea de nuestro mejor agrado y otro tenga que soportarnos a nosotros. Porque es que no solamente es que a mí, no es que a mí me cae gordo. ¿Y a cuántos le caemos gordos y pesados nosotros? Por nuestras malas actitudes, por nuestra insensatez, nuestra intemperancia, nuestra falta de respeto muchas veces. Eso es precisamente uno de los grandes beneficios del que se congrega. Aprendemos a socializarnos. Y esto es muy importante para verdaderamente ser un refuerzo en la obra del Señor. Porque en el tiempo que vamos, o que Dios nos lleva,
uno ha visto personas que llegan y desde que llegan es mostrando credenciales. No, yo vengo de tal iglesia, yo soy pastor, yo era colaborador, yo soy profeta también, yo soy profeta. Pero resulta que algunos en adulterio, otros se vinieron debiéndole, mejor dicho, a todos. Y vienen a esconderse en una iglesia o vienen con malas intenciones. Ese no viene a ser refuerzo, no, de ninguna manera. Y si no se acopla, el Señor lo corre y lo saca, porque Dios, Él es el dueño de la obra. Entonces miremos que Apolos fue un gran refuerzo para la obra de Dios, porque Apolos, hay unas características muy maravillosas que nos enseñan mucho cómo ser un buen refuerzo. Y mirábamos que Apolos tuvo una actitud muy bonita, y es que a pesar de todos los dones que Dios le había dado, todavía conservaba la humildad, todavía escuchaba cuando le corregían. Y no fue el gran apóstol Pablo el que lo corrigió, fueron otros colaboradores de menor envergadura. Claro, ¿será que un pastor puede ser corregido? Claro que sí, claro que sí. Un hermano, un líder puede acercarse y decir: pastor, mire, yo veo esto, dar una opinión, o creo que esto está como mal, me parece a mí. Y si realmente está mal, se corrige, no hay ningún problema. Tampoco caer en el error, porque hay creyentes que dicen: es que yo tengo el ministerio de la exhortación de líderes, y quieren estar usando una falsa profecía para denigrar de los pastores o de otros hermanos. Quieren que el pastor y los líderes se sometan a lo que él dice, porque supuestamente se creen la voz de Dios en la iglesia, y si no le hacen, aquí no hay nada, aquí no atienden a Dios. No. Todo en el marco del respeto y en el marco de la dirección de Dios. Lo que es de Dios permanece, se confirma. Y obviamente todos teniendo una actitud de humildad, porque es muy importante para que haya unidad, la humildad. Porque si yo quiero encajar en otro, pero que el otro borde no encaje en mí, ahí nunca va a ser parte de nada, porque quiere infringir a otro, pero también déjese moldear por otro. Dejémonos moldear por otro. Entonces, Apolos tiene unas características. Él venía de Alejandría. Alejandría era una ciudad muy conocida en el mundo antiguo. Tenía una de las 7 maravillas de la antigüedad, que era el Faro de Alejandría. También tenía una de las bibliotecas más grandes, que fue precisamente creada por Alejandro Magno. Allí precisamente era donde reposaba o de donde se gestó, podemos decirlo así, el proyecto de la versión Septuaginta, que fue pasar el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Así que allí había una comunidad judía muy grande, muy amplia, y era una ciudad muy culta, era una ciudad donde abundaba el conocimiento, y de allí surgió el refuerzo. Mire que atravesó todo el mar Mediterráneo. Era judío de Alejandría, y cuando llegó a la sinagoga de Éfeso, era judío, pero ya no predicaba el judaísmo, era un cristiano. Pero aquí vemos, amados hermanos, y por eso es tan importante que nosotros entendamos que perfectos seremos cuando estemos en el cielo. De resto, siempre debemos tener la actitud de aprender. Porque a pesar de que era judío, y si se le permitía predicar, tenía credenciales de predicador para los judíos. Y ya vamos a mirar otras características, pero aún así le faltaban algunos aspectos. ¿Por qué? Porque el ministerio que lo capacitó a él no estaba completo. Porque es importante que nosotros como iglesia, cuando pues se vuelva a la normalidad, y por ejemplo las actividades que se han hecho a nivel nacional, el próximo viernes tenemos una vigilia nacional, porque es importante que nosotros participemos de ella, para que unamos conceptos, para que nosotros entendamos que algo podemos aprender, siempre podemos aprender. Entonces, él era de Alejandría,
era judío. Pero también dice la palabra que era varón elocuente. ¿Y esto qué significa elocuente? Un fluido orador. Es aquel que lograba emocionar o persuadir a su interlocutor gracias a las palabras que utiliza y a su actitud corporal y gestual. Este es un concepto secular de lo que es una persona elocuente. O sea que era un excelente disertador, un gran orador, una persona que sabía expresarse en público. Ese era Apolos. Pero esto es muy importante lo que viene, esta característica. Apolos era poderoso en las Escrituras. Recordemos que para este tiempo todavía no está el Nuevo Testamento. Están esos manuscritos que se van pasando, y en especial el testimonio oral, es decir, lo que le han compartido, lo que escuchan en los cultos, pero todavía no hay algo pues firme y sólido como ya tenemos nosotros, que es la Biblia completa. Pero él era, dice, poderoso en las Escrituras. ¿En cuáles? En el Antiguo Testamento. Era versado, se las había digerido espiritualmente. Y cuando usted y yo comemos palabra, pues vamos a responder palabra. Pero si nosotros no comemos palabra, pues ¿qué vamos a responder? De la abundancia del corazón habla la boca. Este término poderoso en las Escrituras es una expresión que solamente se le coloca a Apolos. Mire que ni siquiera Pablo se da un testimonio así. O sea, Pablo tenía un carácter más fuerte. Pablo era un gran líder. Pero Apolos era un predicador que, como dijo un día nuestro hermano pastor Jorge Humberto Henao, me sentaría con gusto a escucharlo, porque se empapaba de lo que estaba diciendo. Era poderoso, o sea, se preparaba para salir a hablar, no improvisaba, no adivinaba, no, se preparaba, sabía de qué iba a hablar, de qué pasaje. No empezaba a sacar textos de contexto, no empezaba a de pronto de un texto decir, mire, no vea, esto lo que quiere decir es esto. No, él estudiaba la palabra, le hacía un estudio profundo a la palabra para luego expresar un mensaje. Pero mire, otra característica, era instruido en el camino del Señor. Apolos conoció al Señor. En la diáspora de tantos judíos que se convirtieron a Cristo, y ellos por donde iban predicando el Evangelio, pues uno de esos frutos de ese trabajo evangelístico y misionero fue Apolos. Y él conocía la salvación, él reconocía que Jesucristo era el Salvador. Y de acuerdo a lo que conocía, él a sí mismo enseñaba. Ahí dice que este había sido instruido. El término instruir significa, mire lo que significa literalmente en el griego: sonar dentro de las orejas, enseñar doctrina. En la antigüedad decía que la letra con sangre entra. En la antigüedad muchos le tomaban así el lóbulo de la oreja y se lo levantaban y ponga cuidado. Todas esas prácticas pues ya han sido abolidas algunas, porque muchas veces era un simple maltrato y no se miraba realmente por qué causa no estaba aprendiendo el niño o el estudiante. Pero el término sonar dentro de las orejas quiere decir es que el término instruido en el camino del Señor no era que simplemente Apolos era un oidor olvidadizo, no. Apolos estaba, se había abierto a la palabra, al evangelio, a lo que su maestro conocía, y asimismo le enseñó. Pero era salvo, claro, creía en Cristo, claro que sí. Por eso vemos ese vigor que tenía para defenderlo. ¿Le faltaba algo? Sí, claro, como a nosotros.
Es posible que muchas cosas todavía no las hemos aprendido del Señor, pero poco a poco nos va enseñando cada día más el Señor. Mire esta otra característica, era de espíritu fervoroso. Espíritu fervoroso. Y es que aquí encontramos algo, amados hermanos. El Espíritu Santo es tan especial. Y por eso Pablo luego, precisamente en la carta a los Efesios, escribe que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, recibimos las arras del Espíritu. Recibimos eso que nos va a garantizar la salvación, o sea, que nos confirma, porque la garantía nos la da Cristo. Entonces, mire de que Apolos, como lo miraremos en la próxima enseñanza, él no sabía que había bautismo en el Espíritu Santo. Nunca enseñó nada del Espíritu Santo. Dice ahí, porque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, solamente hablaba del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Entonces, eso es como cuando Pablo escribe a los Corintios, que Cristo muere por nuestras transgresiones, pero resucita para nuestra justificación. O sea, le faltaba esa nueva vida a plenitud, que luego Pablo viene y la confirma. Eso es parte de las cosas que Dios hace. Eso, mire que Dios en la iglesia tiene líderes muy esforzados, y Dios los bendiga, que les gusta llevar el mensaje, bueno, y ellos dan su mejor esfuerzo, pero hay cosas que el Señor se las reserva para que solamente cuando tenga el trato con el pastor se las entregue. ¿Por qué? Porque es que Dios nos cuida a nosotros, que nosotros no vayamos a sobrepasarnos de lo que nos ha mandado a nosotros, que nosotros no vayamos a decir, en el caso uno también como pastor, pasar por encima hay cosas que solamente el presbítero tiene la potestad de hacer. Entonces uno, es que yo creo que yo ya soy mejor que el pastor, o uno decir, no, que yo creo que me quedo el presbítero. No. Ubiquémonos en el puesto donde Dios nos ha colocado. Entonces, mire que era de espíritu fervoroso. Apolos no conocía en su intelecto nada del bautismo en el Espíritu Santo, nada de eso. Pero cuando aceptó a Cristo, el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando una persona es salva, recibe las arras del Espíritu. Viene la persona del Espíritu a morar en él, porque pasa a ser templo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que empieza a gestionar la manifestación y la formación de Cristo en esa persona que ha salido del pecado, de la esclavitud del pecado. Y mire de que con el Espíritu dentro y con las características, la personalidad innata que él tenía, este hombre, dice ahí, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente todo lo concerniente al Señor. O sea, se encarnaba tanto la enseñanza de Cristo, que mire lo que significa fervoroso, estar caliente o brillar. Él era de este tipo de predicadores que, mejor dicho, se lavan la camisa. Era espontáneo, pero también dice que era un maestro diligente. Y diligente significa exactamente, o lo más riguroso, es decir, hoy en día hay muchas personas que aparentan ser de espíritu fervoroso porque gritan, porque hacen ademanes, y aquí está, pero de contenido escritural no hay nada. O sea, no hay una palabra, es simplemente una emoción, una pasión. Y los testimonios son muy bonitos, pero el testimonio no edifica, el que edifica es la palabra. El testimonio adorna el mensaje, da claridad a una palabra, a un contenido, pero no puede relevar a la enseñanza de la palabra, porque Cristo siempre enseñó la palabra. Entonces, mire de que era fervoroso, pero no simplemente de emoción, sino que era del Espíritu.
Y dice que enseñaba diligentemente, o sea, lo que él aprendió, procuró enseñarlo tal como era. Procuró darlo ahí. No vivía de emociones, no transmitía emociones. No. Siento de parte de Dios tal cosa y resulta que es una emoción. Ahora, que hay momentos en los que Dios da sus sentires, claro que sí, porque Dios está vivo y Él se comunica con su pueblo. Sí, Señor. Dios puede hablar, Dios puede intervenir en un culto, Dios puede mostrar, Dios puede hacer sentir algo, porque Él es Dios. Eso es una manera de cómo Él se revela a nosotros. Pero es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos basamos por sentires y nos olvidamos de la palabra. Nos olvidamos de la palabra. Hay gente que, ¿cuánta gente se ha casado? No, yo siento de parte de Dios me voy a casar con fulano porque yo lo voy a convertir y resulta que él es el que lo lleva para el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ese sentir no era de Dios, ese sentir era de la carne, que los ojos le hacían así por esa persona. Entonces, Apolos no era de eso, no. Apolos era fervoroso, pero con contenido doctrinal. Y mire que dice que era un vehemente defensor de la doctrina de Cristo. En el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿por dónde lo demostraba? Por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Mire que en este tiempo de persecución que ya está y que se nos avecina, la Biblia es un libro reconocido secularmente. Cuando nosotros hablamos lo que está en la Biblia, tal como está, nos libramos de problemas. Pero cuando queremos hablar lo que nosotros pensamos, no tenemos un fundamento. Y han habido personas en países donde ya hay una persecución abierta contra el Evangelio, problemas por eso. Entonces, mire que Apolos era vehemente defensor, pero de la doctrina de Cristo. ¿Y qué significa vehemente? Dice que es defender algo de manera bien ordenada e intensamente. O sea, no es que Apolos casi que se agarraba a las greñas. No. Su fervor estaba en la pasión que hacía sentir a la otra persona. Nosotros debemos cuidarnos, amados hermanos. Hay personas de otras doctrinas y de otros conceptos teológicos que cada cual dice que es la verdad, pero la verdad es Cristo, la verdad es la Biblia. Entonces, hay doctrinas que son totalmente heréticas y otras apóstatas, pero nosotros debemos cuidarnos de no entrar en contiendas de palabras, porque muchas veces esas personas ya han adoptado eso y solamente un milagro de Dios puede sacarlos de ese error. Pero son cuando se sienten que humanamente no tienen argumentos para sostener una verdad bíblica, se tornan agresivos, ofensivos, insultantes, y muchas veces les gusta hacerlo en público. Y entonces nosotros debemos cuidarnos, porque la gente que nos ve puede decir, vea a los evangélicos peleando, o mire, vea. No, la Biblia nos advierte que la palabra que nosotros demos debe ser para edificación, para dar gracia a los oyentes. Entonces, el término vehemente no es que se iba a salir de la ropa. El término vehemente, mire lo que significa, que claramente conocía los pasos, la vida del Señor, cómo nació, creció, cómo fue su ministerio y cómo tuvo que morir por nosotros. Solamente esa parte conocía desde el bautismo de Juan. Pero le faltaba conocer lo que es el Cristo glorificado, lo que ofrece el Cristo glorificado. Ahora vamos a la tercera aspecto, la necesidad suplida. Hemos visto que un refuerzo viene para suplir una necesidad, para satisfacer una necesidad. Y miramos que primero hay que notarla, ¿cierto? Y luego abordarla, o sea, tomar carta en el asunto
Y después que hayamos hecho eso, vamos a ver cómo eso que era una necesidad ya no lo es. Ahora es un beneficio. Entonces, miren lo que dice el versículo 27 y 28. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, Apolos dio en Éfeso lo que tenía. ¿Qué tenía él? Ya lo acabamos de ver. Ese fervor, esa diligencia, ese poder que hablaba basado en la Escritura. Pero recibió lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Dice muy claramente ahí que en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que ese gran predicador, ese gran refuerzo que el Señor trajo para Éfeso, Dios lo trajo también para complementarlo, para cuando Dios lo llevara a otra parte, estuviera mucho más robustecido en la doctrina. ¿Y a quién usó? Precisamente ahí, ¿a quién menciona primero? A Priscila. No se nos olvide. Por eso, hermana, si Dios le ha dado a usted un don más que su esposo, usted no se amilane, tampoco pase por encima de él, pero no se amilane, trate de servir a Dios, órele a Dios. Y usted, esposo, marido, que quizás usted quisiera tener los dones o quisiera tener eso que Dios le dio a su esposa, gócese que tiene una esposa que le gusta servir a Dios. No la opaque, no la humille, no le diga, ay, Dios le da pan al que no tiene dientes. No, eso es envidia, eso es bajeza. Mire que si cuando un miembro del hogar crece o le va bien, el hogar es bendecido, debemos gozarnos con los que se gozan, apoyemos. Hay muchas mujeres que tienen ministerios y están enterrados ahí, sepultados por el pie de su marido hace años, que hasta él mismo hubiera podido ser ya bendecido, porque cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo volverás a tomar. Todo lo que sembremos vamos a recoger. Siempre que invirtamos en la obra de Dios, eso nos va a revertir en bendición a nosotros también. Entonces, mire que Apolos aprendió, se dejó enseñar. Apolos no dijo, ¿usted quién es? Usted se le olvida que yo soy el gran predicador Apolos. ¿Qué le pasa? Respete. No. Tampoco Priscila desde el púlpito le dijo, ese Apolos que predica cosas raras, faltándole el respeto. No, lo llamó aparte. Le dijo, venga, yo veo que usted Dios lo usa tremendamente, pero lo veo que usted llega hasta este punto, le falta este otro poquito, que ese otro poquito es muy importante. Mire, Cristo también ofrece el bautismo en el Espíritu Santo, mire esto y lo otro. ¡Ay! ¡Qué bueno! Yo no sabía. Qué bueno es nosotros tener ese espíritu dócil. Ahora, el evangelio completo debe nutrir con la sana enseñanza de la palabra y dar refrigerio con la presencia del Espíritu Santo, que es lo que vemos en Apolos, que fue complementado. Ese hombre recibió esa cobertura de Dios y ese impacto del Espíritu, que de ahí en adelante, mejor dicho, era más consciente del fervor que sentía. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros le dediquemos tiempo al estudio de la palabra, pero también le dediquemos tiempo a buscar a Dios para llenura del Espíritu, para que Dios nos dé esa gracia, para que Dios nos dé esa presencia, para que esa presencia toque las vidas con la palabra que Él mismo nos ha inspirado. Ahora, estos colaboradores, tanto Priscila, Aquila y Apolos, nos enseñan lo importante que es la ayuda mutua en la obra. Y quiero que vayamos un momento a 2 de Samuel, porque es que yo quiero enfatizar eso, porque tristemente uno escucha personas diciendo, es que, y eso es en todas las esferas, si yo me voy de la obra se acaba. Es que si yo no estoy en el culto está muerto. Uy, si me dejaran a mí pasar a dirigir el culto, yo sí le prendo, le meto candela a esto. No, cuidémonos de eso. El día que Dios nos quiere usar,
demos lo que Dios nos dio a nosotros. Y el día que Dios quiere usar a otro, dar a otro, deje que Dios dé otro. Dejemos que el alfarero divino, el dueño de la obra, le dé la sazón a cada día con los diferentes ingredientes que Él tiene a disposición. Dice la palabra del versículo 9 al versículo 14 que Joab tenía una batalla por la vanguardia y la retaguardia. Tenía por un lado los amonitas y por otro lado los sirios. Y entonces le dice a Abisai su hermano: si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hermanos, usted y yo, que estamos en los caminos del Señor, Dios nos ha dado algo. No acepte, por favor, la mentira del diablo y los instrumentos del diablo, esos asesinos de la fe que andan por ahí como átomos electrizados para allá y para acá difundiendo desaliento. No acepte que usted no sirve para nada porque quizá usted no tiene el ministerio, el don de fulano. No, usted tiene algo. ¿Cuántas personas hay que ni predican, pero es que su paciencia, su perseverancia, su tolerancia, lo que le ha acontecido, y sigue fiel y sigue firme? Eso es una enseñanza andante y no ha pasado al púlpito. Esa persona que tiene ese carisma, que siempre está evangelizando y siempre dice: pastor, mire, yo visité tal lugar, mire, para orar por esto. Quizá nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y no está queriendo reconocimiento público. No, eso no nos debe interesar, amados hermanos. Porque si nosotros dependemos de eso, miren lo que le ha pasado a todas las figuras públicas, le pasó al Señor. Cuando iba entrando a Jerusalén, todos aplaudiendo, túnicas en el piso, mejor dicho, ramas: hosana, hosana, bendito al que viene en el nombre de el Hijo de Dios. Venga. Días después, mátenlo, crucifíquenlo, bájenos a Barrabás. Queremos un delincuente, pero no queremos a Jesús. Por eso uno no debe depender del aplauso de la gente, debe depender de la voluntad de Dios y dar lo mejor para la gente, sí, pero no esperar nada. La gloria es para Dios. Entonces, mire de que aquí estos dos dijeron: ambos estamos en lo mismo, defendiendo la obra de Dios, el pueblo de Dios. Pero si el enemigo suyo es más fuerte que tú, y yo veo que yo ya he podido controlar el mío, yo te voy a dar ayuda. Nosotros no debemos dejar, eso sí, ¿quién nos mandó meterse de líder? Por ejemplo, hay gente que dice: no, se metió de líder de jóvenes, de líder de caballeros, de líder de damas, eso la gente no colabora. ¿Quién la manda? Bueno, ayune y ore, mija, y hágale para adelante. O por ejemplo, muchos que, sí, ahorita verán los pastores qué hacen, ahora sí, ¿a quién le van a pedir? Que aguanten, que lleven, para que aprendan. De mi parte, yo no le voy a dar nada, es que ni quiero una oración. Eso siempre hay gente así. Y usted de pronto le puede llegar a sus oídos eso. No se vaya a desalentar por eso. Tranquilo, tranquila, hermana. Confía en Dios. Para adelante, que el que nos llamó fue el Señor, el que nos sustenta es el Señor. Le estamos sirviendo es a Dios. ¿Qué hay? No, usted, porque la gente que quiere detener al que sirve, siempre que querrá hacerle notar sus errores, pero cada vez son menores. Y en últimas terminan con uno solo. Pero resulta que no hacen mención de las 100 virtudes que ya Dios colocó en ellos. Pues, hermana, si usted o hermano, queridos hermanos que les gusta servir a Dios, si usted sabe quién es usted, yo debo saber quién soy yo, que tengo mis defectos, que tengo mis errores, y yo debo pedirle a Dios perdón cuando por mis errores ofendo a alguien o soy tropiezo en la obra, y procurar corregir eso. En días pasados tuvimos una reunión, un culto muy precioso de caballeros. Y un caballero, un hermano, decía: yo les pido perdón, hermanos, porque yo batallo con esto. Eso es nobleza, eso no es orgullo, eso es deseo de querer crecer en Dios. Esa es la actitud que Dios se agrada. Pero nosotros decimos: no, que todos se equivocan, me malentienden, pero es que yo soy así me muero. No.
nosotros debemos reconocer quiénes somos y qué tenemos, pero también, hermanos, valore lo que Dios le ha dado. Si usted dice, usted no sirve para nada, usted diga, error, yo sí sirvo, porque si no, no tuviera en cuenta. Yo creo que sí sirvo porque si no, Dios no me hubiera dado esto, sino porque Dios me muestra esto, porque Dios me enseña esto, porque Dios me dice que ore por esto. Ah, bueno, Dios la está tomando como una columna de oración. Sea prudente y siga orando y la gloria sea para Dios. O sea, en lo que Dios lo ponga a hacer, hermano, hermana, sigámoslo haciendo, porque Dios siempre quiere hacer algo más. Apolos, hermanos, reconocía la importancia de estar bajo autoridad y por eso pidió cartas de recomendación. Mire de que ahí Apolo no dijo, bueno, siento de Dios irme para acá ya, y ni se despidió. No. Apolo entendía que él era un refuerzo de Dios, era un evangelista que estaba llevado por Dios para suplir algunas necesidades. Pero él sabía de que si había llegado a Éfeso no podía llegar a otro lado. ¿Y usted dónde viene? ¿Y quién lo recomienda? No, tiene que ir con la recomendación. Cuando un creyente se va a ir de una iglesia para otra, avísele a su pastor y dígale al otro pastor, vengo de parte de fulano. Y el pastor debe ponerse de acuerdo. Ven, ¿y cómo viene? Porque eso es otro problema también. Que hay creyentes que hay veces están dando lata en una iglesia y están en observación, otros en disciplina. Y entonces dicen, ay, aquí no valoran lo que yo tengo. Y se van en rebeldía, y se van en disciplina, hasta en pecado. Y llegan a otro lugar con apariencia de piedad. Y los primeros días, eso es un amor, eso, y Dios mío, descendieron arcángeles en esta vida. Qué bendiciones, su apoya, esos diezmos, ofrenda, evangeliza, hace de todo en el primer mes. Pero el otro pastor no llamó al que venía quién era realmente. ¿Hasta que explota la bomba? Pero todo eso, ¿por qué? Por simplemente no respetar los conductos regulares. No se nos ha enseñado el respeto. Si un creyente viene de otro, llame. Pregunte, mire, por aquí hay una oveja así, está esporádicamente, o eso no se nos quita nada. Uno no es más pequeño porque simplemente pide un consejo, no, de ninguna manera. Antes se subsanan muchas cosas, porque si una persona se va en disciplina para otro lugar, sigue en disciplina, y quien debe quitar una disciplina, porque hay hasta líderes que quitan disciplina, o esposas de pastores que quitan disciplina. No, la autoridad está colocada. Todo eso nos enseña la palabra y nos ayuda. Porque si no se forma esto una anarquía, como en el tiempo de los jueces, y cada uno hace lo que bien le parece. Y eso no es así. Y hay hermanos que se ofenden cuando de pronto, uy, pero ¿cómo así? Fulano de tal no estaba en disciplina allá y aquí llegó y mire, está echando fuera demonios, allí predicando. ¿Cómo así? No, así eche fuera demonios, lo que sea. Primero tiene que someterse al proceso, a la visión del lugar, para que no la desbarate. Entonces, Apolo se sometió. Él, mire, dice, él quería ir a Acaya y los hermanos le animaron y le escribieron, mire, vaya, usted va recomendado a nosotros, vaya que allá Dios lo va a usar también. Usted va preparado, va más preparado que un yogur. Vaya. Y Apolo se fue para Acaya y dice la palabra que fue de gran provecho, fue de gran edificación. Y mire de que entre tanto que fue pasando eso, entonces el apóstol Pablo ya va arribando de Antioquía, del centro de operaciones, y pasa hasta Éfeso. Y pues Pablo sigue su tercer viaje misionero, y de ahí en adelante Apolos, ellos se encuentran en Corinto. Apolos llegó a ser una ayuda poderosa. Y mire que la iglesia de Corinto fue terrible. Esa iglesia de Corinto le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Como Pablo llegó con un espíritu fervoroso. Perdón, Apolos. Pablo no era así. Pablo era más bien tipo maestro, pero Dios lo usaba en milagros y todo. Pero claro, cuando llega Apolos, por eso es que le llega la carta a Pablo y le dice, aquí están divididos, Pablo. Unos que dicen que es de Cristo, porque supuestamente estaban
escucharon a Cristo cuando estuvo en Jerusalén, estuvieron en Jerusalén y se acuerdan de él, no hay otro como él. Otros dicen que a Pedro, que lo conocieron también cuando fueron a Jerusalén. Otros dicen que usted, y otros dicen de Apolos. Están conmocionados con Apolos porque él sí es fogoso, porque él sí es esto y lo otro. Él sí zapatea, él sí brinca, y que usted no hace nada. Usted ve ahí hasta un calvito ahí todo chiquitico, todo como feo, no hace nada. Y Pablo dice, yo no puedo tratarlos a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Nada. Y mire precisamente que en Corinto, en Primera de Corintios, capítulo 3, Pablo sí deja testimonio de la gran ayuda que vino a ser Apolos. Porque eso es otra cosa. Hermano, usted que es útil, debemos cuidarnos, porque muchas veces podemos dejarnos engañar por el diablo porque somos útiles, y entonces nos comemos todas las flores que nos pueden dar, al punto que nos pretendemos ya ser los más grandes. Y la Biblia dice que cuando hacemos lo que nos mandó, no somos útiles, somos inútiles. Inútiles. O sea, cuando nosotros hacemos lo que nos mandó y le robamos la gloria a Dios, podemos caer en el peligro de pretender ser útiles, de creernos útiles. Y entonces ya exigimos. Pero Cristo nos enseña que la actitud es que nos reconozcamos inútiles, aunque seamos útiles en las manos del Señor. Mire, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Claro, cuando Apolo llegó acá ya a Corinto, ese fervor, ese poder en las Escrituras, hermano, eso fue una bendición. Y la iglesia debe asumir, por ejemplo, cuando uno como pastor invita a alguien, uno lo hace en el sentido de que traiga una edificación, que venga alguien con una nueva palabra, con algo diferente. Y allá los creyentes dicen, no, este sí debía ser el pastor de nosotros. No, el pastor de cada iglesia es el que Dios puso, pero Dios tiene otros ministerios para que complementen, porque nosotros no somos absoluto Dios. Y miren también en el capítulo 4, el versículo 6 dice, pero hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros, que era el problema de allá en Corinto. Pero cuando Pablo escribe a Tito, mire que también menciona a Apolos. Tito capítulo 3, versículo 13 dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Hermanos, hay personas que pueden tener el ministerio de evangelista, que pueden ir moviendo de un lugar para otro, trayendo una bendición, que son un beneficio para la obra de Dios. Y yo he querido cerrar precisamente honrando la memoria de mi pastor, nuestro hermano José Mero, porque él era ese Apolos. Él era ese hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, ese hombre fervoroso, que no importaba la enfermedad, no importaba la oposición, el clima, no importaba nada. En todo lugar Dios me permitió, sobre todo en lo que tiene que ver en el trabajo carcelario, acompañarle. Y no importa si fuera un grupito pequeño, fuera un grupo grande, el fervor espiritual que impregnaba a este varón era algo maravilloso, era algo
muy especial, muy especial. Entonces, usted, hermano, usted quizás no sea pastor, pero Dios lo puede usar en la iglesia. Cuidémonos, cuide lo que Dios le dio a usted, y cada uno de nosotros cuidemos lo que Dios nos dio a nosotros y dispongámoslo para que el Señor lo une y así la obra de Dios crezca. Mi pastor siempre fue muy respetuoso. A mí me daba como vergüenza porque pues él fue el que me colocó como al frente del trabajo carcelario, y cuando habíamos actividades así, campaña en otros lugares, y habían otros pastores que Dios, o sea, es una misericordia de Dios, y yo le decía: pastor, ¿quién predica? Y él me decía: lo que usted diga. Y yo decía: pero, o sea, ha sido una enseñanza para mí, cómo un hombre de esta envergadura ministerial se somete a un obrero que está hasta ahora empezando. Pero él sabe por qué lo hacía, porque él nos enseñaba no solamente palabras, sino con sus actos, el respeto a la posición de autoridad. En ese momento estaba fungiendo como líder de ese trabajo y él se sometía, a pesar de ser el gran José Mero Mendoza. No porque él lo dijera, porque nunca lo dijo, nosotros lo reconocíamos así, como un gran apóstol, como un hombre que siempre enseñó, no solamente con sus labios, sobre todo con su vida, el amor a Dios y el amor por la obra, el amor por las almas. Fue centrado en la palabra. Y por eso quiero cerrar esta enseñanza trayendo una frase que dijo el Charles Spurgeon, que nos debe llevar a consolidar esto, a fundir el fervor, la pasión espiritual con la doctrina, con la palabra. Él dijo: cualquier doctrina que enaltezca la voluntad o el mérito del hombre, cualquier doctrina que exalte las ceremonias y los oficios sacerdotales, cualquier doctrina pues que no coloque a la salvación sobre el único fundamento de la gracia inmerecida, no es sana. Nada ni nadie nos puede, así haga descender fuego del cielo, así profetice, así hable 300,000 lenguas. Pero si Él nos quiere mover de que no es Cristo el que nos salva, si nos quiere colocar que pongamos nuestra esperanza en cualquier otra cosa, no es sana esa enseñanza. No es sana. Y por eso Pablo, escribiéndole en sus últimas letras a Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 9 dice: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, a pesar de que ya estaba en las postrimerías de su ocaso en esta tierra, él seguía dirigiendo la obra. Él seguía reconociendo que él no era la obra, que él era parte de la obra, que él era el que Dios había puesto como apóstol a los gentiles, pero que él solo no podía porque inclusive estaba preso. Pero ya tenía otros refuerzos. Y entonces mandó a Crescente para Galacia, mandó a Tito para Dalmacia, a Lucas lo dejó ahí porque era su médico de cabecera: ayúdeme. Marcos, por favor, ese que en otro tiempo era un neófito ya madurado, tráemelo porque es un refuerzo buenísimo para la obra, tráelo para acá. ¡Ay! Y por favor, tráeme los pergaminos, que qué mejor refuerzo para mi propia vida que la palabra, que los escritos del Señor. Amados, estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy más que nunca tenemos que ir a refugiarnos en la palabra de Dios y recibir de esa palabra el fervor y la llenura del Espíritu Santo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque pronto sonará la final trompeta
y nosotros estaremos con el Señor en las nubes para siempre.